darte gracias por recibir nuestra alabanza como ofrenda a ti, Señor. Gracias por hablarnos a través de la boca del pastor César, Señor. Llénalo de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Pastor. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo que Dios nos permite y que hoy nos ha dado la vida. Amén. Señor, solo queda de más decir, Señor, imploramos misericordia, porque solo es por ello que podemos lograr ese acuerdo contigo, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros y tu camino es excelso, Padre bueno. Ayúdanos, socórrenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver en el Efesios capítulo 1, versículo 3. Creo que alguna vez hemos hablado de esto, pero ahorita vamos a puntualizar algo muy hermoso que nos dice la palabra del Señor. Y dice, bendiciones espirituales. Y es algo que nosotros a veces no puntualizamos, solo leemos rápidamente y lo damos por hecho, pero hay que profundizar un poco, amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Voy a estar puntualizando en las bendiciones espirituales. Y he sacado o puntualizado el tema, nosotros somos benditos en Cristo. ¿Sí? Cuando digo benditos en Cristo, no sé si usted de pronto haya tenido su principio en que, todo nuestro inicio en la vida de como creyente, a la medida que usted crece, si ha notado el crecimiento, vemos que siempre hay un principio y que nuestro principio, como el de los niños cuando empieza a caminar, es torpe. Y pues yo recordando esa parte, y voy a hacer una pequeña introducción, hacer como una comparación o algo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y yo me acuerdo que cuando estaba empezando los caminos del Señor, siempre uno recurría o quería sentirse bendecido y recurría a ciertas frases que hay en el Antiguo Testamento acerca de unas promesas. Por lo menos recuerdo ese pasaje muy bien, Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Otras partes, los primeros capítulos de Isaías 43, del 1 al 7, 8, unas frases o unas palabras de bendición hermosas. Pero algo que nosotros a veces tomamos del Antiguo Testamento y no miramos el resto. Y yo me acuerdo que cogía yo eso, por ejemplo en Isaías, que dice, yo te tengo esculpido, que daré hombres por ti, naciones por tu vida. Viéndolo ahorita en este tiempo y viendo lo que, no sé si ustedes pronto han visto la historia de Israel, y algo narra la historia sobre por lo menos esa película del pianista. Es una historia hermosa de este hombre y cómo este hombre logra pasar por muchas cosas y finalmente él es victorioso. Y entonces ve uno las promesas del pueblo de Israel ahí tan palpables
Y he visto muchas historias que las han llevado al cine en película de estos, de niños, de mujeres extraordinarias que les tocó pasar el holocausto nazi. Y cómo se defendieron, y yo digo, ahí está esa promesa. Y entonces yo en mi inicio, o me enseñaron que uno oraba y decía, Señor, yo estoy esculpido en tu mano, pero no analizaba el resto del capítulo, que esas promesas estaban dadas a un pueblo que estaba en conflicto con el Señor. Y si usted ve el motivo o por qué Jeremías escribió ese libro tan largo, Isaías lo mismo, era algo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel, exhortándolo después de estas promesas. Si usted lee los siguientes versículos, todo el capítulo, son unas promesas que Dios le daba al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba sumergido en la terquedad, en la soberbia hacia Dios, y por eso Dios le daba estas promesas. Y yo trayendo la comparación con la historia o todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel al punto de ser exterminado, y comparo, digo, listo, estas son promesas para Israel, eso es bendición para Israel. Pero me vengo al Nuevo Testamento y vemos las bendiciones que tiene Dios, por lo menos esa que habla allá en 3 de Juan, habla, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces vemos que las bendiciones aquí están direccionadas en Cristo Jesús, pero a veces no identificamos que van específicamente a nuestra alma. ¿Qué está pasando o qué estamos haciendo nosotros con nuestra alma? ¿Está captando el mensaje que Dios quiere? Porque muchas veces nos recreamos que bendición, y a veces nosotros tenemos algo que Dios bendice a mi hijo, a mi hija, y atrayendo a esto yo digo, por lo menos ya yo no digo, Señor, bendice a mi hija o a mi hijo. Digo, Señor, toca su corazón. Tengo una promesa que el Señor dice que mi descendencia será bendita, pero yo ¿qué hago para que mi descendencia sea bendita? Le voy a estorbar, le voy a ayudar, le voy a guiar. Y entonces, Señor, atrae su corazón a ti, dale revelación de tu palabra, que si mis hijos atienden esto, van a ser mucho más que bendecidos de que mi oración diga, Señor, bendícelos, bendícelos, bendícelos. Entonces, yendo a eso, vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 2. Aquí es un versículo que es solo la mitad que me voy a puntualizar. Y es una frase que día leyendo y mirando me llamó la atención y dije, ves, de razón que a veces uno comete errores bien terribles y a veces se pasa la vida orándole al Señor por esos errores y no sabe que son equivocaciones de uno. Mire, dice el versículo 19, Dios solo va a enfocarme en la parte A, la parte principal. Dice, el alma sin ciencia no es buena. Sencillo, profundo. Si usted lo lea carreras y no discierne lo que dice aquí, o no tiene como ese interrogante, ¿cómo así que el alma sin ciencia no es buena? Y mirando yo, recurriendo allá, ¿qué quiere decir ciencia? ¿Qué es ciencia? Y ciencia dice, es el conjunto de conocimientos obtenidos a través de la disciplina que construye y organiza conclusiones. Es algo que nosotros a veces como creyentes pensamos que congregarme, leer la Biblia y memorizar textos bíblicos, eso es todo. Listo, ya soy cristiano, soy hijo de Dios,
y ya con eso he pagado y ya soy bendecido. Pero cuando dice que es el conjunto de conocimientos, ¿qué tantos conocimientos usted tiene de la palabra de Dios para aplicarlos? Y si me voy a ver, ¿qué es el alma? Dice que es la parte intangible que habita en el cuerpo, que nos da la capacidad de pensar, sentir. En pocas palabras, son emociones, deseos y pensamientos. Y cuando dice intangible es algo que no podemos tocar, pero que está ahí. Y que muchas veces es la que gobierna nuestro ser. Entonces, yéndome a ver cómo yo puedo aplicar la ciencia, o cómo yo puedo atender esa palabra que el alma sin ciencia no es buena. Cortico, pero contundente. Esa partecita que escribió Salomón. Y yo por lo menos vamos a enfocarnos en parte a los jóvenes. ¿Qué es tener ciencia en un joven? ¿O qué es no tener ciencia un joven? Vamos a Eclesiastés 11:9. Porque si es el arte de recopilar conocimientos y crear una cierta disciplina para crecer en ese conocimiento, miren lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, me dice: alégrese juventud en tu joven en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, punto y coma, pero sabe, hay una coma, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo mi juventud. Bueno, la juventud la viví sin leer la Biblia. Pero uno analizando, viendo la vida de los jóvenes, y más cuando pues de pronto nacieron en un hogar cristiano, se conforman nomás con vivir una vida muy relativa de cristiano. Por eso dice: alégrate joven, disfruta tu juventud, vívela, toma el placer, la adolescencia. Anda en el camino de tu corazón. Vemos un joven sin ciencia. Porque si fuera un joven con ciencia, empezaría a analizar, a adquirir conocimiento. ¿Qué quiere Dios del vigor de su juventud? ¿Cómo quiere direccionar su vida para que él crezca en el conocimiento y sea un vaso útil en las manos del Señor? Y dice: anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hasta ahí es un joven sin conocimiento, por ende está sin ciencia, porque anda en la vanidad de su mente. Pero el Señor, el proverbista dice, o el Señor dice: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí viene el alerta. Usted tiene que adquirir ciencia y conocimiento, porque tu juventud se te pasará y no la usaste para proyectar tu vejez. Y por eso vemos jóvenes andando enamorados. Que lo hagan los de allá afuera, pero nosotros como hijos de Dios, ¿ha investigado un joven enamorado? ¿Será que un joven enamorado, lo pongo en paréntesis, no piense que lo estoy acusando si hay algún joven? Abre el entendimiento. ¿Será que usted está adquiriendo conocimiento qué es un noviazgo y para qué se vive un noviazgo? ¿Qué está haciendo para que ese noviazgo no sea una experiencia más? Porque si está viviendo ese noviazgo sin ciencia, es ese joven que no analiza
inteligentemente o en inteligencia, ya lo vamos a ver, no analiza el comportamiento de aquella persona a la que la ha escogido. No sabe, o quizás sabe, que el Señor dice que el soltero le agrada a él, pero el casado, ¿qué pasa? Tendrá aflicción de la carne. Todas estas cosas son ciencia que se adquiere conocimiento, y si el muchacho empieza a adquirir ese conocimiento, ¿qué es la labor? ¿O cómo se vive en pareja? ¿Cuál es la circunstancia que debe atravesar un varón casado o una joven casada? ¿A qué tendrá que soportar, aguantar? ¿Qué es todo eso? Eso es información, eso es conocimiento. Entonces el muchacho, si no tiene ciencia, pues no averigua esto a la luz de la palabra, simplemente va en pos del deseo de sus ojos y de su corazón, y no atiendes a estas cosas. Entonces eso es lo que debemos entender. Por eso dice, el alma sin ciencia no es bueno. Vamos a 1 Timoteo 4:12, que nos dice el Señor. Primera de Timoteo 4:12. Miren cómo el apóstol Pablo se dirige a este joven Timoteo y le puntualiza el comportamiento que él debe tener como joven. Primera de Timoteo 4:12. Dice, mire, ya está. Ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando le está diciendo, dice, atienda al conocimiento de la palabra. Adquiere conocimiento. Y el conocimiento es ciencia. ¿Cómo el Señor pide que un joven debe comportarse? Si no sé ejemplo de los creyentes. Ahí podemos acolar lo que dice el Señor Jesús, que nosotros somos luz. Y la luz no se esconde. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 cosas. Y si usted quisiera adquirir ciencia, reunir conocimiento para su juventud, puntualizaría en esas palabras. Eso es ciencia. Por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Adquiere conocimiento, adquiere ciencia. Creo que es algo que debe vivir un joven para direccionarse para una buena adultez y no tener complicaciones. Si nosotros tuviéramos en cuenta eso, menos serían nuestros errores y le serviríamos al Señor, no con oraciones para solucionar lo que hemos hecho por falta de conocimiento, sino que le daríamos fruto aún mayor de rendimiento. Porque creo que, no sé si usted se ha dado cuenta, muchos de nuestros problemas reaccionamos es después de haberlos hecho. Y ahí sí nos vemos en esos problemas, y ahí es donde damos botes, oramos, ayunamos, pero ya está el problema ahí. ¿Pero por qué? Por falta de ciencia. Vamos a ver ahora la ciencia a nivel de hogar, a nivel de adultos, a nivel de esposo. ¿Qué es la ciencia? Conjunto de conocimientos que nosotros debemos realizar. Porque en sí, ciencia lo aplican mucho en el concepto que hay en los diccionarios a nivel de ciencia, que habla de cómo debatir en contra de Dios. Pero si yo le pongo el sentido a favor de lo espiritual, me da una claridad de que ¿por qué el Señor deja esa frase? El alma sin ciencia no es buena. O sea que
hay peligro. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Hasta qué punto yo puedo averiguar qué es el temor del Señor? ¿Hasta qué punto yo puedo analizar qué es someterme uno a otro? He valorado antes de casarme qué es sometimiento. Y sometimiento a veces pensamos que es que el hombre mande y la mujer le siga. Y vemos que el sometimiento encierra muchas cosas. Por lo menos puntualizamos en algo muy sencillo. Sometimiento: usted se casa escoge su cónyuge, pero muchas veces nosotros escogemos el cónyuge, pero no le damos relevancia cómo nos agrada su familia. El suegro, la suegra, el tío, los primos. Y muchas veces pensamos que, bueno, no me agradan, punto, eso es pasable y con el tiempo lo arreglamos. Pero a veces eso es como una bola de nieve. Porque así como nosotros pensamos que nos respeten a mi familia, a mi familia, así esperamos que el otro lo haga. Entonces muchas veces no negociamos eso o no lo hablamos. Y tenemos malestares, pero no lo discutimos o no entramos en acuerdo. Porque ya después de casados, ya difícilmente volvemos atrás, pero sí podemos entrar en acuerdos. Si usted tiene problema en que su suegro o su suegra no le caen bien, terrible. Si usted tiene problemas que su tío, su sobrino no le cae bien, pero a su esposa o su esposo lo mantiene ahí, solucionen el problema. Eso es un sometimiento en que nosotros procuramos la unidad para mantener la paz en el hogar. Eso es ciencia, porque muchas veces tomamos decisiones y decir: a mí no me agrada tu mamá, allá hay tu mamá. A mí no me agrada tu papá, eso yo me casé con usted. Pero me recuerdo una frase que siempre me acuerdo, y es: yo primero tuve familia antes de tener esposa o esposo. Entonces, carente de ciencia, sometimiento. Y si usted sigue leyendo el resto de versículos, va a enfatizar mucho de la unión de pareja, de vivir de esposos. Y muchas veces nosotros no lo pasamos por alto por carencia de conocimientos. Pero sí tenemos el valor para atropellar a nuestro cónyuge sin venir a la palabra. Cuando hacemos esto, somos personas que no tenemos ciencia. Estamos siendo, esa palabra tan fuerte que dice el Señor, que estamos siendo simples y falto de cordura cuando discutimos con nuestra pareja y no entramos en acuerdo porque es que, miren, ahí es muy claro. Dice: someteos unos a otros en el temor del Señor, de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Si usted tiene complicaciones, averigüe, lea la Biblia. ¿Qué es el temor de Dios? No le profundizo más ahí porque pues me saldría el tema. Salmos 127:3. Estamos viendo que usted y yo tenemos que adquirir conocimiento para tener ciencia. Ya en el Nuevo Testamento nos habla del don de ciencia, que es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros, pero ahorita no sé. Nos saldríamos del tema, pero estoy hablándolo a nivel general, para que usted y yo reaccionemos
y frecuentemos más la Biblia para crecer en el conocimiento de lo que quiere Dios que hagamos en obediencia. Dice Salmo 123, miren, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Yo como papá debo aprender las etapas de señorío sobre mis hijos. Desde los 0 a los 8 años tengo la capacidad o la herramienta del Señor, la gracia del Señor, para permear su conducta, su carácter y direccionarla. Ya después de los 8, 10 años, mi actitud debe cambiar. Si entiendo, si he adquirido conocimiento de que herencia de Dios son mis hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Si yo tengo hijos, debo entender que cosa de estima es el fruto del vientre. O sea, mis hijos, yo debo crecer en conocimiento que yo no debo destruir a mis hijos con mis palabras. Puedo angustiar su alma, puedo desesperarlo, pero eso se va con el conocimiento, con la ciencia, investigar prácticamente. Siguiente versículo, el 4, dice: como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y usted dirá: pero yo ¿cómo aprendo de cómo adquirir conocimiento acerca de, como padre, cómo debo conducirme con mis hijos? Miren, muchas veces nosotros cometemos errores y le doy algunos ejemplos que están en la Biblia. Caso de Noé, de Noé. Noé cuando maldijo a su hijo y quedó maldito. Vemos a David con Absalón. No le estorbó cómo él fue un padre ausente y cómo terminó Absalón. Caso como Elí, sacerdote Elí, igual. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Qué tanto conocimiento yo como papá he adquirido a la luz de la palabra para poder proyectar mis hijos? Hoy en día está muy, el gobierno le ha tocado sacar muchas leyes para proteger a los ancianos a causa de que los ancianos, ¿qué pasa? Los abandonan los hijos. Pensaron, no se proyectaron y descuidaron el formar sus hijos para que fueran como saetas en manos del valiente. Seguimos, los ancianos en la vejez. Tito capítulo, otro punto, la ciencia en la vejez. Tito capítulo 2. ¿Qué nos dice Tito? Y es algo que nosotros debemos capitalizar si queremos ver días mejores. Por eso el Señor dice: dile al justo que le irá bien. Pero si el justo no adquiere conocimiento de que aquel que es justo le direcciona para que practique la justicia. Tito capítulo 2, versículo 2 dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Vemos que el recorrido desde la juventud, la madurez, al llegar a la ancianidad, debe ser la recopilación, el recorrido de andar en el Señor. Pero usted dirá: no, pero si yo llegué a los 40, a los 30, todavía se puede. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu, es vida que transforma. Que por eso el apóstol Pablo dice: miren,
Si nosotros, esa frase tan hermosa dice que lo incorruptible absorba en nosotros lo corruptible. Ahí es cuando nosotros le damos lugar a meditar, a saber de la palabra cómo es nuestro comportamiento, así nuestras vidas van a ser transformadas. Dice que los ancianos sean sobrios. No sé si usted ha visto, pero siempre que el ser humano empieza a pasar de los 40, 50, 60, se nota una actitud precoz, una actitud soberbia, una actitud que se encierra en sí mismo y no acepta, muchas veces no se aceptan soluciones o direccionamientos, sino que se vuelven sabios en su propia opinión. Dice prudentes. Yo como anciano o como una persona ya adulta debo velar que una cosa debe ser yo con mi hijo hasta los 10, 12 y otra cosa debo ser ya cuando mi hijo pasa de los 20 y más, cuando ya está formando un hogar. Eso es ciencia. Que nos debemos aceptar los cambios y las etapas que vamos superando sin apartarnos del Señor. Primera de Timoteo 5:17. Seguimos sobre la vejez. 5:17 me dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Creo que cada uno de nosotros estamos llamados a eso, predicar y enseñar, ya que usted tenga un lugar visible o que lo haga en casa, pero para que logremos llegar a esto se necesita crecer en conocimiento, adquirir conocimiento. Eso es ciencia. Por eso vemos hoy en día ancianos delicados, ancianos que no se dejan enseñar, ancianos que tienen que ir a llevarlos a un ancianato porque sus hijos no se los aguantan. Cuando nosotros no le permitimos el gobierno al Señor, porque no nos esforzamos a adquirir conocimiento, pues vamos a tener momentos difíciles. Y a eso es lo que el Señor nos ha llamado, para que usted y yo adquiramos conocimiento para vivir una vida más saludable y una vida más acorde al Señor. Hasta aquí hemos visto lo que es ciencia en 3 etapas: joven, adultos y anciano. Vamos a ver otra bendición espiritual en Cristo, que es la sabiduría. Que dice el Señor que Dios nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero en Cristo. Y la sabiduría es muy primordial. Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 1. Y vamos a estarlo viendo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vemos cómo el Señor es muy puntual. Porque muchas veces lo que decía al principio, somos bendecidos, tenemos bendición, sí, porque le fuimos en un culto, sí, porque me leí un libro, sí, porque invierto tiempo en leer la palabra, pero la entendemos, nos es revelada, nos ceñimos esa verdad a nuestros lomos, como dicen, la armadura de Dios, nos la ceñimos para vivirla. Ahí está la situación de nosotros. Capítulo 5, versículo 1 dice: hijo mío, esté atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Me voy a fijar solamente en la parte primera. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Ciencia, conjunto de conocimiento que investigo para crecer. El grado más alto de conocimiento proviene de Dios y se encuentra en el corazón de los que le buscan. Estamos hablando sabiduría espiritual, no sabiduría para este mundo, que es terrenal,
y diabólica que dice Santiago. Para ello voy a ir a Salmos 111, versículo 10. ¿Qué nos dice el salmista acerca de la sabiduría? Ya lo encontraron. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Quiere ser sabio? Adquiera conocimiento, sabiduría, el más alto grado de conocimiento para que seamos sabios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Recordemos esa cita, Deuteronomios capítulo 28, versículo 1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra. Entonces dice que si la practicamos, las bendiciones nos seguirán. ¿Y qué nos decía ahorita iniciando en Efesios? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Está plasmado. Pero ¿qué tanto fervor tenemos por llenar nuestro corazón, nuestro entendimiento de ese conocimiento? Recordemos que parte de la unción del Espíritu es que debemos tener un depósito de palabra de Dios en nuestro corazón. Si la tenemos, ¿qué dice el Señor? Él inclina nuestro corazón a su voluntad. Entonces ahí es donde usted toma actitudes o hace actos en que muchas veces usted puede decir, lo hice, pero usted siente una satisfacción en su corazón. Entonces, dice el 111:10, lo quitaron, bueno. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento. Acordémonos de aquel Daniel. ¿Qué pasó con aquel Daniel? Tomó una decisión de agradar a Dios. ¿Y qué pasó? Fue prosperado durante esos reinados y fue ilustre allá. Como el entendimiento de él, la sabiduría de él fue mayor de todos aquellos a la cual el rey se había rodeado. Vamos a otra cita bíblica en Colosenses 3:16. Estamos viendo qué es ser sabio, bendición espiritual en Cristo. Colosenses, vamos aquí, que aquí nos habla más puntualmente. Colosenses 3 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en nosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda bendiciones espirituales en Cristo, la sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se acuerda esa canción? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Sí ve? Canción bien bíblica. Entonces dice, la palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia, sabiduría. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y parte de eso es la sabiduría. Eso es bendición. Porque muchas veces, Señor, bendíceme, bendíceme. Y yo mirando de razón que el Señor Jesús dice, no uséis de vanas repeticiones como los demás. Sí, bueno, es una oración y pues hasta ahí he entendido, pero hoy estamos para crecer
en entendimiento. Dice el Señor que debemos crecer en el conocimiento y en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, enseñándonos unos a otros y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Bendición espiritual en Cristo. Somos benditos. La sabiduría, pero la sabiduría tenemos que desearla más que la plata y el oro. Pero resulta que nosotros deseamos más la plata y el oro que la sabiduría. Por eso nos cuesta venir a un estudio bíblico. Muchos les cuesta la vigilia. Muchos les cuesta un ayuno. ¿Por qué? Porque no han entendido. Pero gloria a Dios por usted y yo, que hoy estamos aquí. No desmayemos. Amén. Vamos a Colosenses 3:16. Vamos a aportar este último. Colosenses, sí, ya lo leímos. Esperen. Colosenses 1:9, que más adelante lo volvemos a leer. Dice Colosenses 1:9, me dice. Por los cuales también nosotros desde el día en que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, ciencia y de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría. Sí que necesitamos ser sabios en el hogar. Sí que necesitamos ser sabios nosotros como papás con nuestros hijos. Sí que necesitamos orar para que nuestros hijos sean sabios, llenos de sabiduría, recurran a la palabra para que sean sabios para con nosotros. Porque nuestro vigor va decayendo, nos va coronando la torpeza, nos va coronando el cansancio, la fatiga, el estrés. Y muchas veces nuestros hijos no nos quieren, no son sabios para tratar con nosotros. Lo digo desde el punto de vista de yo como hijo. Todavía soy hijo. Y tengo unos papás que a veces me rasco la cabeza por tratar de comprenderlo. Y digo, Señor, ayúdame. Porque bendición hay en que yo los honre. Sí, bendición hay, pero hay una bendición, pero tengo que sacrificar mi ego, sacrificar mi conocimiento, sacrificar muchos para lograr entender a mis papás. Y más que mis papás son bien del campo, es bastante situación. Entonces, vemos cómo usted y yo debemos crecer en sabiduría, que es la bendición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y vemos que, vamos a Santiago 3:15, aportemos un versículo más, para que usted amplíe el conocimiento, qué es tener sabiduría y cómo ejercerla, cómo entender que la sabiduría tiene que venir fruto de adquirir conocimiento, fruto de que usted adquiera conocimiento para aplicar en las circunstancias de la vida. Para aplicarlo, sea papá, sea abuelo, sea mamá, sea hijo, para aplicarlo y para que así sea agradable delante del Señor. Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Si vemos el contexto, en los versículos anteriores, vemos cómo el Señor habla, o el escritor Santiago habla acerca de la situación que se vive. Dice, voy a leer el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ciencia, conocimiento. Muestre su conocimiento a través de su conducta. Si la conducta es de alto conocimiento, del temor de Dios, pues va a ser sabia y mansa.
pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis los unos a los otros. Vemos que eso es lo que a veces gobierna en nuestras vidas. Corazones no sanados por la palabra, porque no hemos adquirido conocimiento para que el Señor a través de su palabra nos alumbre el entendimiento y, como dice el Señor, despójese de todo peso, de toda carga, de todo pecado oculto, despójese. ¿Sí ve que el perdonar es cuestión mía, el amar es cuestión mía y suya? Pero todo esto viene a causa del conocimiento de la ciencia que viene dando fruto en sabiduría. Vamos ahora, volvamos a Proverbios capítulo 5. Vamos a leer la segunda parte, que es también que el Señor nos habla bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice: y a mi inteligencia inclina tu oído. La sabiduría y la inteligencia van de la mano, muy unidas. Hemos leído algunos versículos que hablan sabiduría e inteligencia, y que viene del anterior, de la ciencia. El alma sin ciencia no es buena. Dice: y a mi inteligencia inclina tu oído. Vamos a ver qué es inteligencia. ¿Qué encontramos el concepto de inteligencia? Dice: capacidad mental que permite a los seres humanos razonar, planificar y resolver problemas. Capacidad. ¿Cómo usted está resolviendo sus problemas? ¿Inteligentemente o a los trancazos, imponiendo? No sé, pero a mí me pasa, a veces reacciona después de que he impuesto y he dicho. No sé si a usted le pase, pero es lo normal, es nuestra naturaleza. Que por ahí el dicho dice que reaccionamos después de haber dicho todo. Y es lo más frecuente que nosotros nos asedia cuando dejamos de enfriar nuestra comunión con la Biblia, con la oración y con el Espíritu Santo. Damos lugar en que nuestra carne aflore todo, porque por eso el Señor dice: de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Hablará la boca. Entonces, dice que la inteligencia está muy ligada a la sabiduría y al temor de Dios. Esas tres palabras es una sin la otra. Están muy ligadas a la sabiduría, al temor de Dios, y vemos que la sabiduría es el alto conocimiento, que es la ciencia. La ciencia es recoger conocimiento, adquirir conocimiento. Y la inteligencia entonces dice que es la capacidad mental. Por eso el Señor dice: de la abundancia del corazón hablará la boca. Porque no sé si usted se ha puesto a analizar su forma de pensar o su forma de actuar, que muchas veces antes de decir las cosas usted empieza un sentir en su corazón y empieza a como contemplar esa idea en la mente. Y finalmente la suelta. No sé si de pronto usted ha analizado esa parte, y pues yo a veces me he puesto a pensar esa parte y digo: Señor, ayúdanos. Vamos a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 3. La inteligencia, estamos hablando sobre la inteligencia. Dice: y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia, en todo arte. Aquí está hablando de aquel varón a la cual Dios lo envía para que elaborara todo lo concerniente al tabernáculo. Y no sé, hay una partecita donde dice: le he dado
inteligente, entiendo esa parte en que este varón Bezaleel ya era inteligente. Usted y yo somos inteligentes aquí como estamos. Y rogamos por los que no han entendido y no quieren ser inteligentes. Oramos, clamamos para que ellos también sean inteligentes como nosotros. Dios da inteligencia a aquel que ya es inteligente. Y si usted ve los diferentes casos, Dios da sabiduría a aquel que ya es sabio. Por eso recuérdese esa parte donde el Señor Jesús dice que aún le será quitado lo que tiene. Esa palabra es estremecedora. Aún le será quitado lo que tiene. Entonces preguemos a ver, administrar bien lo que ya tenemos. Entonces, sea lleno del espíritu de sabiduría, de inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ciencia, conocimiento, todo arte, una disciplina ha desarrollado este hombre. Entonces vemos cómo van de la mano estas palabras. Bendiciones en Cristo, amén. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el varón que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Cuando dice bienaventurado el que halla, podríamos decir aquel que se preocupa por tener ciencia, por adquirir conocimiento, porque él sabe que puede ser sabio. Y si es sabio, él ya entiende que es inteligente. Sabe vivir o planificar, razonar en los momentos difíciles. Eso es bendición en Cristo. Porque muchas veces pensamos que bendiciones en Cristo es: yo trabajo fuerte, duro, y el Señor dice que Él me prosperará en lo que haga. Entonces voy a vivir cómodamente, voy a adquirir posesiones, voy a darme una vida de lujo. A veces lo interpretamos así. Esto es bendiciones espirituales en Cristo. Esto es bendición. Nos han vendido en este tiempo un apetito voraz por lo de este mundo. Una impaciencia por vivir en este mundo pensando que tenemos larga vida. Y nos olvidamos de lo que es verdaderamente es bendiciones en Jesucristo, en los lugares celestiales. Listo, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 3 palabras bien enlazadas. Efesios 1:8, no sé si ya lo habíamos leído, pero vamos a puntualizar acá. Efesios 1:8. Bueno, ya lo encontraron. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso es ser bendecido en Cristo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel, le dice: las he puesto cerca de tu corazón, para que no diga: ¿quién irá por nosotros? Está al otro lado del mar. No, aquí está. Ciencia, que es conocimiento; sabiduría, que es temor a Dios, el alto concepto del conocimiento; e inteligencia, que es el fruto del conocimiento y la sabiduría. Entonces dice que Él nos ha provisto de toda sabiduría e inteligencia. ¿Estaremos decididos a tomarla? Es un reto.
Es un reto poder usted y yo callar esa voz que en este tiempo es bastante grande, la bendición de Dios. Vivir en este mundo cómodamente, adquirir lo que más podamos con bastante esfuerzo, pero con la meta que el consumismo ha sembrado en nosotros. Venga, trabaje, tenga, obtenga, se lo prestamos con el propósito de alejarnos de Dios. Por eso muchos de nosotros a veces caemos en el vicio de venir a culto solo los domingos. Solo los domingos. Y otra cosa, cuando estamos sin trabajo. Y cuando tenemos trabajo, Señor, tengo mucho trabajo. Y todo esto opaca el fervor por Dios. Y nos recreamos en los quehaceres de la vida y entonces ya empezamos a ignorar las bendiciones espirituales en Cristo. Y nos ocupamos del resto. Vamos a Colosenses 2:9 y vamos a leer esta partecita que es bien diciente. Dice, porque en Él, ya para concluir como conclusión, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Cristo. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Y por eso el Señor dice, yo soy el camino. Ya podemos entender por qué dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque a través de Él es que Dios nos ha bendecido con sus bendiciones espirituales y que nosotros debemos ahorita crecer en mantener para que esto que hemos visto no nos lo opaque los quehaceres de la vida o lo que hoy pulula en las redes. Hoy hay tantas cosas que pululan en las redes que es mucha Biblia desenfocada del verdadero propósito de Dios. Bueno, hoy hemos aprendido qué es ser bendito en Cristo y qué es verdaderamente la bendición espiritual en Cristo. Conocimiento, ciencia, sabiduría e inteligencia. Amén. Entonces, incline su rostro, vamos a orar. Dile, Señor, gracias porque tu misericordia ha sido maravillosa, Señor. Tú has sido fiel, Señor amado. Somos testigos de tu grandeza, de cómo tú nos has respondido grandemente. Has tenido tanta misericordia a pesar de nuestros desaciertos, a pesar de nuestra fluctuación, a pesar de aún de nuestro inconformismo. Hemos visto tu gran amor con que tú nos has amado. Señor, hoy te damos gracias por todo aquello con la cual tú nos has coronado de tu favor, de tu bien. Señor, ayúdanos, fortalécenos para que podamos masticar y meditar acerca de estas bendiciones y poder perseverar en que oímos tu verdad y procuramos vivir en esa verdad. Ayúdanos. Obra, Padre Santo, que los que estamos aquí podamos ser más constantes y con un corazón con mayor sensibilidad a captar el conocimiento, Señor, el entendimiento en tu palabra. Señor, también clamamos por aquellos nuestros hermanos que no han entendido, aquellos que se conforman solo con venir los domingos. Señor, inquiétalos, multiplica esta asistencia, Señor, porque tú vienes por un pueblo que te conoce, un pueblo que
ama tu verdad, que se deleita en tu ley. Señor, inquiétalos, Padre precioso, y multiplícanos. Y levanta un pueblo deseoso de adorarte en espíritu y en verdad, porque a causa del conocimiento habrá ese fervor, habrá ese amor a ti, habrá esa unidad con tu espíritu, habrá ese entendimiento en tu palabra. Señor, ayuda a nuestros hermanos para que cada día tú levantes un pueblo más multitudinario, que haya más hermanos con ese deseo de conocer más de ti, para que así tu nombre sea glorificado en cada hogar, en cada familia, y tu palabra corra por esas familias, aún por ese vecindario, así sea revelada, en que hay un pueblo que es coherente con lo que ha escuchado de ti. Señor, ayúdanos, precioso Dios. Obra, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, maravilloso Maestro, para que no desmayemos y para que también clamemos por los que no han entendido, porque así tú lo hiciste con nosotros, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Alguna